Bueno, saludos nuevamente. Vamos a continuar con la explicación de la distribución de Poisson. Antes de empezar con el ejemplo 2, les comento que creo que hoy se me olvidó señalarles en el caso anterior que se deben de llenar estos dos espacios, bueno, este encabezado en general, para los ejercicios que me vayan a entregar, esto como evidencia de que estuvimos trabajando en línea. Es importante que pongan la clase en línea que estamos llevando, es decir, el nombre de su materia, su nombre en lo personal y, muy importante, colocar la fecha, que será lo referente a esta primera semana del 17 al 20 de marzo de 2020. Bueno, una vez aclarado eso, vamos a comenzar con la solución del siguiente ejemplo. Nos dice: Coastal Insurance Company asegura propiedades frente a la playa a lo largo de Virginia, Carolina del Norte y del Sur y las costas de Georgia. El cálculo aproximado es que cualquier año la probabilidad de que un huracán categoría 3 o más intenso azote una región de la costa es de 0.05. Si un dueño de casa obtiene un crédito hipotecario de 30 años por una propiedad recién comprada, ¿cuáles son las probabilidades de que experimente por lo menos un huracán durante el periodo de crédito? Bueno, escogí este problema también porque, al igual que el anterior, no nos da directamente el valor de mu, que ya habíamos dicho que era lo más importante en esta distribución para calcularlo. ¿Cuál es la clave en esto? Habíamos dicho, nos va a dar un intervalo y un número de ocurrencias en ese intervalo. Es decir, aquí ya nos da de forma directa el valor de mu. Nos dice, y pongan atención en esto, que en cualquier año, es decir, en un año, la probabilidad es de 0.05 huracanes por año. Es decir, tenemos 0.05 huracanes por año. Esa es la media. 0.05 por un año. Pero en la pregunta que nos hace, nos está cambiando el intervalo. Y esto es bien importante porque es una trampa común, digámoslo así, en la distribución de Poisson. Si te alteran el intervalo, que en este caso era originalmente un año, lo pasaron a 30 años, entonces en la misma proporción se va a cambiar también el promedio, en este caso el valor de mu. Entonces, si originalmente para un año tenía 0.05, para 30 años tengo que ajustarlo a esa cantidad. ¿Cómo le vamos a hacer? Con la formulita que viene también en la parte de la información que les había enviado previamente. Entonces, no es otra cosa que adaptarlo a la proporción que tenemos originalmente. Si teníamos un año, pues ahora lo voy a adaptar a 30 años. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues bien sencillo, como dice aquí. Mu va a ser igual a n, que en este caso n es el valor de 30 años. Entonces n vale 30. El otro valor que aparece como pi en la fórmula que les envié no quiere decir que es la constante pi, sino que es la probabilidad o el mu que estaba originalmente para ese intervalo inicial, que es 0.05. Entonces lo multiplico por 0.05 y nos va a dar 1.5 por los 30 años. Entonces, si ya lo adaptamos, ahora sí ya lo podemos trabajar para los 30 años. Si yo lo hubiera manejado con 0.05, entonces ya no lo hubiera podido resolver de la forma correcta. Entonces, ya una vez adaptado, empezamos con la solución. Sin embargo, aunque ya tengo el valor de mu, aquí tengo un problema muy importante. Me dice que experimente por lo menos uno. Entonces, no me está pidiendo un valor único de x, me está diciendo que x sea mayor o igual a 1. Es decir, desde 1 hasta adelante, hasta cuando prácticamente la probabilidad se vuelva a 0. Entonces, aquí hay dos caminos. Tendríamos que estar calculando x1, x2, x3, x4, xn, hasta que calculemos de tal forma que la probabilidad se vuelva poco significativa, es decir, que tienda a ser 0. Ese sería un camino muy, muy laborioso, muy arduo, pero ya vimos algunas otras alternativas cuando tenemos ese caso de problemas. Habíamos visto la regla del complemento como recordatorio. La regla del complemento decía que la probabilidad de A era igual a 1
menos la probabilidad de su complemento. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues es mucho más sencillo. Para encontrar la probabilidad de A, que en este caso es que sea mayor o igual a 1, lo único que vamos a hacer es que a 1, a la unidad, le vamos a restar el complemento de mayor o igual a 1. ¿Cuál es el único caso que no es mayor o igual a 1? Pues es cuando es 0. Entonces, lo que vamos a hacer, aprovechando la regla de complemento, es que voy a buscar x igual a 0, es decir, que no ocurra ningún huracán. Entonces, si ya voy a calcular x igual a 0, sustituyo en la fórmula y me dice que mu, que ya previamente habíamos calculado como 1.5, lo elevo a la x. X, pues ya habíamos dicho, vale 0. Lo multiplico por la constante e, que tendríamos que elevarlo a la menos mu, es decir, a la menos 1.5. Y todo eso entre el x factorial, que en este caso sería el 0 factorial. Y para hacer ese cálculo, al igual que como lo habíamos hecho previamente, utilizamos nuestra calculadora y ponemos los valores que ya hemos anotado. 1.5 lo voy a elevar a la 0, aunque ya sé que eso nos da como resultado 1, pero simplemente voy a detallar la fórmula. Multiplicado por e, ya habíamos dicho, generalmente se encuentra como segunda función. Aquí me aparece ya e para elevarlo a la potencia directamente a la menos 1.5. Tengan mucho cuidado cuando vayan a elevar e a cierta potencia, porque algunos modelos anteriores de calculadora no tienen, digamos, la notación tan amigable y se puede prestar un poquito más a confusión, aunque también es sencillo. Especialmente la calculadora F82, creo, ya tiene una notación diferente, pero también se puede calcular. Ahí recomiendo más el uso de los paréntesis. Bueno, continuamos, ya tenemos esta parte de aquí, entonces ya únicamente dividimos entre 0 factorial, que tenemos acá. También 0 factorial, nos va a dar como resultado 1, yo simplemente estoy detallándolo aquí para hacerlo más preciso. Entonces, nos da como resultado 0.2231. Entonces, esto es igual a 0.2231. Y ya calculamos el complemento. Entonces, este valor que tenemos aquí es el complemento, pero no es lo que me está pidiendo. Lo que me está pidiendo es que sea mayor o igual a 1, es decir, todos menos el 0. Entonces, basándonos en eso, lo calculamos y la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 va a ser igual a 1 menos su complemento, que en este caso es cuando x vale 0. Entonces sería 1 menos 0.2231. Entonces lo calculamos. 1 menos 0.2231. Igual nos va a dar esa notación en forma de fracción, la podemos pasar a decimal y nos da 0.7769. Y ese será el resultado final, 0.7769, que es la probabilidad de que al menos un huracán golpee las costas en los próximos 30 años. Acuérdense que todo este tema de las probabilidades es básicamente para tener argumentos para tomar decisiones, dado que la materia es en torno a eso y que la probabilidad y la estadística también es la esencia de la toma de decisiones. Entonces, analizándolo, si tenemos 77.69% de que llegue un huracán, poniéndonos en los zapatos de la persona que está comprando la propiedad, ¿ustedes comprarían el seguro hipotecario? Analícenlo. Bueno, eso sería todo con este ejemplo. Al igual que en el otro video, si tienen cualquier duda al respecto de los ejemplos que nos faltan por resolver, los voy a atender en el chat. Y hasta la próxima.